Hola a todos, esta es la lectura número 60 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Hoy vamos a continuar nuestra lectura en la página 742. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino que se tiene que predicar para que llegue el fin ha sido restaurado con el testimonio que está escrito en el librito abierto en la mano del ángel que descendió con gran poder para ponerle fin al engaño que predican en las iglesias adorando a las dos bestias. La batalla será entre los defensores de la verdad que se ha vertido sobre la tierra y los que predican a la bestia como Dios en las iglesias cristianas. Los que defiendan la verdad que trae el primer hijo de la resurrección se convertirán en los ángeles del príncipe Miguel, y los que defiendan a la bestia y al hijo de la bestia, esos serán los ángeles del dragón. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta batalla hay que darla en la nueva tierra, hasta cuando no quede piedra sobre piedra de toda la maldad que generan las abominables iglesias cristianas. Porque las iglesias cristianas endurecieron el corazón de los hombres, transmitiendo las enseñanzas de la bestia y el anticristo, y por eso se multiplicó la maldad, y el amor de muchos se enfrió, y también por eso la violencia en el mundo ha crecido en demasía, porque el Dios que predican en las iglesias es un Dios violento, que sembró violencia entre su pueblo elegido y que solo genera violencia entre quienes le adoran. Y a causa de la multiplicación de la violencia, ahora todos están en peligro, porque la violencia ha crecido tanto que los hombres en cualquier esquina se encuentran con la muerte, sea por atracos, por riñas, por deudas, por mujeres, por hombres, por la posesión de cualquier cosa o por racismo, porque el Dios que adoran en las iglesias sembró el racismo entre los hombres cuando le ordenó a su pueblo no mezclarse con otros pueblos. Pero no solo fomentó el racismo, sino que también fomentó toda clase de crímenes. Por eso hoy todo se soluciona con la muerte y no existe la justicia, porque la justicia solo aplica para los menos favorecidos, porque así lo estableció el Dios de los judíos, porque este Dios estableció una justicia basada en pagar por los delitos, pues el violador le impuso una multa de 50 monedas al ladrón. Le mandó pagar el doble por lo robado. Al maltratador lo obliga a pagar los días que el maltratado esté sin trabajar. Por eso hoy los que tienen dinero compran conciencia, pagan jueces para no ser condenados, y todo esto es consecuencia de las enseñanzas del Dios que adoran. Porque las enseñanzas del Dios que adoran a nadie le prohíbe ser malo, y tampoco le pide a ninguno que ame a los otros, a nadie le impide violar, a nadie le impide robar, y tampoco a ninguno le impide matar. Por el contrario, enseñó a matar hasta a los niños de pecho, autorizó a violar a las niñas que quedaban huérfanas después de ejecutar las matanzas que él mismo ordenaba. Ordenó volver mal por mal y pagar ojo por ojo y devolver golpe por golpe. Y eso es lo que sucede hoy, porque nadie perdona a nadie. Todo el mundo toma venganza, porque eso es lo que han aprendido del Dios que adoran. Nadie le da importancia a las enseñanzas que trajo al mundo el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios que ellos adoran es hijo del diablo. Y por eso el mundo ha llegado hasta estos extremos. El corazón de todos está endurecido y nadie confía en nadie, porque todos están adoctrinados para no confiar en ninguno, pues el Dios que ellos adoran dice que maldito el hombre que confía en el hombre, y por eso todos están prevenidos contra todos.
Ninguno ama a los otros como lo pidió Jesucristo, sino que se matan los unos a los otros como lo manda el Dios de los judíos. Y la culpa de que nadie escuche lo que pide Jesucristo la tienen las iglesias cristianas, que mantienen como Dios al causante de todos los males que aquejan a este mundo. Por eso hay que dar una gran batalla, difundiendo el testimonio escrito en el librito que está abierto en la mano del ángel que descendió con gran poder, para ponerle fin al mundo lleno de mentira y de injusticia formado por el Dios que adoran en las iglesias cristianas. Y por eso todo el testimonio escrito en aquel librito tiene que ser comido por todos los moradores de la nueva tierra, para terminar con la abominable labor de las iglesias cristianas, para que las personas sepan que existe un nuevo Dios lleno de amor, misericordia y totalmente contrario al Dios que adoran en las iglesias. Toda la maldad que del Dios de los judíos han recibido los hombres, la han recibido desde los púlpitos de las iglesias, porque en las iglesias cristianas es donde está establecido el trono de este Dios. Por tanto, la única posibilidad que existe para crear un mundo nuevo será poniéndole fin a la predicación que imponen las iglesias, y una vez exterminada esta predicación se podrá establecer un nuevo trono en la tierra con enseñanzas contrarias a las transmitidas por este Dios. Entonces, si los que han llegado hasta el final de este manuscrito quieren participar en la creación de un mundo nuevo y diferente al formado por el Dios de las iglesias, tendrán que seguir las instrucciones entregadas por Jesucristo para el día postrero, cuando el Hijo del Hombre venga a establecer su trono en la tierra. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Usted que lee y yo que escribo, sabemos que el Hijo del Hombre ya está aquí, y también sabemos que ya estamos en el día postrero. Entonces, usted y yo podemos comprender que llegó el día indicado por la profecía para establecer en la tierra el reino de Dios. Pero el reino de Dios no se podrá establecer en la tierra mientras continúen predicando la doctrina del dragón que las iglesias imponen sobre las enseñanzas de Jesucristo. Eso significa que llegó el momento de exterminar lo que predican en las iglesias, porque para que el Hijo del Hombre se pueda sentar en su trono de gloria, primero hay que aniquilar el trono que el dragón estableció en las iglesias. Eso también significa que hay que iniciar una gran batalla contra las iglesias, porque en las iglesias es donde está el trono del dragón. Por eso, según la profecía, el Hijo del Hombre, que también es el jinete del caballo blanco, salió para conformar sus ejércitos celestiales en el gran día del Dios Todopoderoso, para ir a la gran batalla. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí la profecía del día postrero está testificando que el Hijo del Hombre no solo vino para juzgar a los hombres, sino también para conformar los ejércitos con los cuales dará la gran batalla en todas las naciones, contra la bestia y contra los reyes de la tierra y sus ejércitos. Y esta misma profecía del libro del Apocalipsis revela que el Cordero, que también es el Hijo del Hombre, también pelea y vence con sus llamados y escogidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y escogidos y fieles. Aquí la profecía está testificando que el Cordero, rodeado de sus llamados y elegidos y fieles, pelea y vence a los que pelean contra Él. Eso no solo ratifica que el Hijo del Hombre viene a pelear, sino que también los escogidos y todos los que son llamados estarán con Él. Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y según lo que vio Juan en su visión apocalíptica sobre lo que sucederá en el día del Señor,
También el príncipe Miguel viene con sus ángeles para luchar contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. También el príncipe Miguel viene a luchar en una gran batalla y según lo que hemos aprendido con este manuscrito, el príncipe Miguel también es el Hijo del Hombre. Con esto podemos comprender claramente que el Hijo del Hombre no vino para sentarse en una silla de oro como los reyes terrenales, ni para recibir culto de los hombres. El Hijo del Hombre vino como guerrero de Dios para dar la gran batalla contra los enemigos de Dios. Pero según la profecía, el Hijo del Hombre dará aquella gran batalla con los llamados, los escogidos y los fieles. Eso significa que en esta batalla participarán todos los que se quieran unir a él. Eso también significa que los ejércitos celestiales que van tras el jinete del caballo blanco serán conformados con los llamados, los escogidos y los fieles, y estos serán los ángeles con los cuales Miguel expulsa del cielo al dragón y a sus ángeles. Cuando comenzó el día del Señor, la tierra pasó a pertenecer al reino de Dios. Entonces, cuando en el libro del Apocalipsis se habla del cielo, se está hablando de la nueva tierra, porque desde cuando comenzó el día del Señor, la tierra hace parte del reino de los cielos. Por tanto, la lucha de Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles la dará en la nueva tierra. Entonces, si el Hijo del Hombre ya está presente en la nueva tierra, eso significa que el príncipe Miguel está listo para empezar a luchar y a batallar contra el dragón y sus ángeles, pero necesita que vengan sus ángeles. También el jinete del caballo blanco está listo para empezar a batallar y solo le falta congregar a sus ejércitos celestiales. El Cordero ya está listo para empezar a pelear, pero necesita que los llamados, los elegidos y los fieles acudan a su llamado. Eso nos permite comprender que ha llegado el momento de conformar los ejércitos celestiales que se montan en caballos blancos para acompañar al jinete del caballo blanco e ir a la gran batalla. Por tanto, este es el momento en que los escogidos, los fieles y los muchos que son llamados acuden para pelear junto al Cordero. Esto también es el momento en que los ángeles de Miguel deben unirse a él en su lucha y en su batalla. Y también este es el momento indicado por la profecía para que se manifiesten los hijos de Dios. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación también ha estado aguardando por este momento en que los hijos de Dios se despiertan para pelear, luchar y batallar, levantándose contra los que gobiernan maléficamente sus espiritualidades y han llenado la tierra de sufrimiento, clamor y dolor. Y los que despiertan para manifestarse como hijos de Dios son hombres nuevos que han sido purificados con la verdad de Dios. Y estos son hombres nuevos porque ya saben quién es el dragón y cuáles son sus ángeles. Estos hombres nuevos ya saben que cada árbol se conoce por su fruto. Y como ya les fue mostrado el fruto que produjo el Dios de los judíos en la tierra, por eso se levantarán para expulsarlo de ella. Estos hombres nuevos se levantarán contra este Dios para impedir que los hombres se continúen matando en la tierra, porque los hombres que se matan en la tierra son el fruto producido por este Dios de muerte y destrucción, pues la muestra más clara de los frutos que produce el Dios que adoran en las iglesias la tenemos frente a nosotros cuando vemos el odio desmedido que existe entre el pueblo judío y el pueblo árabe, porque a pesar de que estos dos pueblos les rinden culto al mismo Dios de Abraham, a través de todos los tiempos, estos dos pueblos no han dejado de odiarse y de matarse mutuamente. Y eso sucede porque, según lo testificado en el Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, que es el mismo Dios del pueblo de Israel y que es el mismo Dios del pueblo musulmán y que también es el Dios de los que vinieron de Oriente y de Occidente a sentarse con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, endurecía el corazón de los reyes de los pueblos para que salieran a guerra contra el pueblo de Israel. Josué 11:20. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, para que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés.
O sea que lo que hace este Dios que adoran en todas las naciones es provocar guerras entre sus adoradores, porque este Dios lo que hace es endurecer el corazón de los gobernantes para incitarlos a guerra contra Israel. Y si estos dos pueblos inician una guerra nuclear, las naciones de Oriente y de Occidente, que también adoran al mismo Dios que estos dos pueblos, harían parte de esta guerra posesionándose del lado de alguno de estos dos pueblos. Entonces, si esta hipotética guerra llega a suceder, será una guerra entre todas las naciones que adoran a este Dios. Por eso este Dios se identifica como el Señor de los ejércitos, porque este Dios utiliza todas las naciones como sus ejércitos para hacerlos matar entre sí. Y por eso les incita a la guerra, y también por eso el mundo que adora a este Dios de los ejércitos ha permanecido en guerras y continuará en guerras mientras las naciones no identifiquen la naturaleza bélica que caracteriza a su Dios. Pero ahora el Dios Todopoderoso ha enviado al jinete del caballo blanco para herir la espiritualidad de todas estas naciones con la espada de doble filo que sale de su boca, mostrándole a todas las naciones quién es el que provoca las guerras entre ellos. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, como el jinete del caballo blanco tiene que herir a todas las naciones con la espada de su boca, para que éstas dejen de matarse mutuamente, entonces por eso los ejércitos celestiales solo pueden ser integrados por los hombres nuevos, que ya han identificado a la bestia, porque si ellos son los ejércitos del jinete del caballo blanco, ellos son los que hieren las naciones con la espada destinada para ello. Los hombres nuevos que herirán las naciones ya saben quién es el que genera la guerra entre las naciones, y también han comprendido que de la única forma que se puede edificar un mundo sin guerras es expulsando de la tierra al Señor de los ejércitos, y por eso los hombres nuevos acudirán a la batalla para terminar con la adoración al Dios de los ejércitos que genera las guerras, los odios y la muerte entre los hombres de barro que él formó. Los hombres nuevos se levantarán contra las iglesias que adoran a este Dios, porque los hombres nuevos han dejado de ser barro, porque el que está sentado en el trono dijo que él hará nuevas todas las cosas. Y por eso también a los hombres los estará haciendo nuevos. Por eso en la nueva tierra los hombres ya no serán formados del polvo de la tierra, sino con las enseñanzas del que está sentado en el trono del Cordero, porque ellos son mansos y humildes de corazón, lo que crea en los hombres nuevos imagen y semejanza con Dios. Por tanto, los hombres nuevos ya saben que es una mentira que el hombre no es más que polvo y que al polvo debe volver, como lo dice el Dios que predican en las iglesias, pues estos hombres nuevos ya saben que los que consiguen resucitar antes de morir, esos han vencido a la muerte, y la muerte ya no tendrá más poder sobre ellos, y también saben que la muerte es el Dios de los judíos. Por eso el hombre nuevo se va a levantar para desenmascarar ante el mundo entero las instituciones eclesiásticas y todos los sistemas religiosos, porque estos son los que se encargan de engañar a los hombres, sembrando en ellos los engaños del Dios de los ejércitos, bajo los cuales ocultan las enseñanzas de Dios. Con estos nuevos hombres se dará la gran batalla, porque estos nuevos hombres se han empoderado con la luz de Dios para arrojar del cielo al dragón y a sus ángeles, porque estos hombres nuevos fueron despertados con la profecía, y si fueron despertados con la profecía es porque van a cumplir su función en la profecía, porque despertarlos para no hacer nada sería como haberlos dejado dormidos, y entonces la profecía no habría tenido ningún sentido. Para eso vino el Hijo del Hombre, para hacer cumplir las profecías, y como ya se cumplió la profecía del día del juicio, por eso ahora el Hijo del Hombre estará llamando a los hombres nuevos de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, para conformar los ejércitos celestiales que vestidos de ropas blancas
siguen al jinete del caballo blanco, para ir a la batalla que le pondrán fin al trono establecido por el Dios de los ejércitos en las iglesias cristianas, porque ha llegado el momento de gritarle a todas las naciones que la salvación no pertenece ni al Dios ni al Cristo que adoran en las iglesias, sino a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Veamos el significado de clamar. Clamar, del latín clamare. Pedir algo de manera vehemente, clamar justicia ante una afrenta, reclamar. Gritar, dar voces pidiendo ayuda, clamó ante el tribunal que él no era culpable. Exigir, pedir imperiosamente, clamar venganza. Verbo intransitivo, quejarse con gritos, pidiendo favor y ayuda, auxilio, auxilio, clamaba desde el balcón del edificio en llama. Gran diccionario de la lengua española, Larousse. Entonces, clamar es exigir justicia, es reclamar, también es gritar. Entonces esta multitud se congregó en todas las naciones para exigir justicia a gritos. Y cuando una multitud se congrega para exigir justicia, es porque se está cometiendo una injusticia. O si una multitud se congrega para reclamar algo, es porque otro se ha apropiado de lo que ellos reclaman. Ahora, sabiendo esto y sabiendo que aquella gran multitud estaba vestida de blanco y clamando a gran voz que la salvación pertenecía a su Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, es bastante fácil comprender que esta inmensa multitud que nadie podía contar son los ejércitos celestiales que vestidos de blanco van a la batalla tras el jinete del caballo blanco. De esta forma, la profecía misma está indicando cómo deben suceder las cosas. La profecía está indicando que los ejércitos celestiales se deben congregar en multitudes en todas las naciones, porque si Juan dice que aquella multitud era de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, es porque Juan vio aquella inmensa multitud en todas las naciones, en todas las tribus, en todos los pueblos, y por eso escuchó clamar a gran voz en todas las lenguas. Y lo que clamaban a gran voz los que estaban vestidos de blanco en todas las naciones era que la salvación pertenecía a su Dios que estaba sentado en el trono y al Cordero. O sea que esta multitud estaba denunciando que otro Dios y otro Cordero se habían apropiado de la salvación que pertenecía al Dios y al Cordero de la multitud que nadie podía contar. También podemos comprender que los de la gran multitud ya tenían identificados al Dios y al Cordero, impostores. Por eso reclamaban. Eso también significa que el trono de Dios y del Cordero, del cual se adueñaron injustamente el Dios de los judíos y el Cordero que habla como dragón, será reclamado con gritos para el Dios Todopoderoso y para el Cordero, por los hombres nuevos que conformarán los ejércitos celestiales en todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, vestidos de ropas blancas. Esto es lo que vio Juan en el día del Señor, y eso es lo que tiene que suceder. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora veamos para qué le mostraron estas cosas al apóstol Juan. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí se está hablando de los siervos de Jesucristo en el día del Señor. Estas cosas se las mostraron al apóstol Juan para cuando llegara el día del Señor, los siervos de Jesucristo supieran lo que tenían que hacer inmediatamente, porque dice que aquellas cosas deben suceder pronto y ya estamos en el día del Señor. Y si eso fue lo que vio Juan en su visión apocalíptica, es lo que debe suceder ahora mismo, porque eso es lo que está indicando la profecía. Y si eso es lo que está indicando la profecía, entonces eso es lo que tiene que suceder.
para que se cumpla la profecía. Entonces lo que tienen que hacer los nuevos hombres que ya tienen la verdad es congregarse en todas las naciones vestidos de ropas blancas y unir sus voces clamando a gran voz en todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, porque ya estamos en el día del Señor. Entonces ya hay que vestirse de blanco para empezar a congregarse y clamar a gran voz en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las tribus y en todas las lenguas, para gritarle al mundo entero que el Dios y el Cordero que adoran en las iglesias son la bestia y el anticristo, para clamar en todas las naciones que el Dios y el Cordero que adoran en las iglesias son el dragón y Satanás. Eso es lo que está mostrando la profecía, y también indica esta profecía que aquella gran multitud estaba conformada por los que ya habían salido de la gran tribulación. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los que clamaban vestidos de ropas blancas habían salido de la gran tribulación. Entonces, como a través de este manuscrito, usted que lee y yo que escribo, ya hemos salido de la gran tribulación, entonces es fácil comprender que ustedes y yo y todos los que hayan salido de la gran tribulación somos los que el apóstol Juan vio unidos en un solo grito, clamando a gran voz en todas las naciones que la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y no al Dios ni al Cordero que adoran en las iglesias. Eso significa que los que ya han salido de la gran tribulación son los llamados para conformar los ejércitos celestiales que van a la batalla del gran día del Señor Todopoderoso tras el jinete del caballo blanco. Entonces ustedes y yo hemos sido escogidos para pelear contra los enemigos del Cordero. Ustedes y yo hemos sido llamados para conformar el grupo de Miguel y sus ángeles, que expulsan del cielo al dragón y a sus ángeles. Entonces ustedes y yo somos los que tenemos que iniciar esta gran batalla contra el dragón y sus ángeles, congregándonos en todas las naciones, tribus y lenguas y pueblos. Pero debemos tener presente que de la única forma que podemos iniciar una lucha contra el dragón y sus ángeles en la tierra es yendo a los sitios donde se les rinde culto al dragón. Por tanto, nuestro campo de batalla serán todas las calles y todas las plazas donde quiera que exista una iglesia. Nos tenemos que congregar en todas las naciones para clamar a gran voz, que es en las iglesias donde está el trono del dragón. Tenemos que clamar a gran voz, que son las iglesias las que adoran al dragón. Tenemos que clamar a gran voz, que fue la horrorosa iglesia católica la que en hogueras, guillotinas y espada impuso al anticristo como Dios. Tenemos que congregarnos en las plazas de todas las naciones vestidos de blanco para clamar a gran voz que el Padre, el Hijo y Espíritu Santo que adoran en las iglesias son el dragón, la bestia y el anticristo. Ustedes y yo tenemos que cumplir esta profecía, clamando a gran voz la verdad que hemos recibido del Hijo del Hombre para eliminar las fuentes que imponen la doctrina del Señor de los ejércitos, que ha llenado de guerras la tierra, y esas fuentes son las iglesias, porque son las iglesias las que transmiten como enseñanza de Dios lo que trajeron a este mundo el dragón, la bestia y Satanás. Y según las Escrituras, este abominable trío de maldad que adoran en todas las iglesias y que domina a su antojo la voluntad de todos los hombres, está conformado por tres insignificantes espíritus reptilianos que nada podrán hacer en contra de todos los hombres nuevos, que han despertado con el poder de la luz de Dios que ahora habita en ellos. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Tenemos que gritar esta verdad a los cuatro vientos. Tenemos que despertar a todos los muertos espirituales para que sepan que quienes dominan sus mentes y hacen que se maten los unos con los otros no son más que tres microbios espirituales, muy inferiores a los hombres creados por Dios. Porque recordemos que la grandeza que le otorgó el Dios de los judíos a Salomón ni siquiera llegó a igualar
un simple lirio del campo creado por Dios, porque así lo testificó Jesucristo. Lucas 12:27. Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Eso significa que los hombres nuevos creados por el Dios Todopoderoso son muchos más poderosos que estos tres microbios espirituales que dominan a su antojo a los hombres, que fueron formados del polvo de la tierra. Esta es la verdad que tenemos que clamar a gran voz para despertar a todos los hombres de todas las naciones. Tenemos que salir vestidos de blanco a las calles de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, para exigir la extinción de las iglesias, unidos en una sola voz, porque desde los púlpitos de las iglesias es donde imponen las doctrinas de estos tres microbios demoníacos que impiden que las enseñanzas de Dios surten efecto en los hombres. Son las iglesias las encargadas de mantener por encima de la creación de Dios lo edificado por el Dios de los judíos. Por eso hay que exterminar las iglesias, porque no es posible que lo edificado por el Dios de los judíos, como el pueblo judío que fue formado sobre un sinnúmero de injusticia, como sus abominables mandamientos que ordenan matar hasta los niños de pecho, que ordena matar a un hijo si es rebelde, que ordena matar a su padre, a su hermano o a su mejor amigo, puedan estar por encima de las enseñanzas de Jesucristo. Y todo esto sucede por culpa de las iglesias, porque eso es lo que causan las iglesias, predicando que el Dios de los judíos es Dios. Por eso la primera obra del diablo que hay que deshacer en la nueva tierra es el trono de la bestia establecido en las iglesias. Y por eso tenemos que exterminar las iglesias para que la luz de Dios empiece a ganar espacio en el nuevo mundo. Pero recordemos que un hijo de la luz de Dios no puede ejercer ningún tipo de violencia. Por tanto, la violencia no será la forma que utilizaremos para ponerle fin a las iglesias. Además, porque la profecía indica que lo que hace aquella gran multitud en todas las naciones es clamar a gran voz, y eso es lo que haremos en las calles, en las plazas y enfrente de las iglesias de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, clamar a gran voz, exigiendo que finalice la predicación de las iglesias, exigiendo la desaparición de las iglesias, porque los hombres nuevos ya sabemos que las iglesias predican un régimen contrario a las verdaderas leyes de Dios. Tenemos que cerrar las iglesias para expulsar al dragón de la nueva tierra. Tenemos que destruir las iglesias virtiendo sobre ellas la verdad. Y el arma que utilizaremos para destruir esta obra del diablo en la tierra será la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de doble filo, porque la verdad de Dios dejará al descubierto que lo que adoran en las repugnantes iglesias cristianas como Padre, Hijo y Espíritu Santo son los tres microbios reptilianos que a través de este manuscrito ya fueron plenamente identificados como el dragón, la bestia y Satanás. Estos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de las iglesias cristianas. Por eso el mundo está como está. Y por eso no podemos permitir que continúen manipulando la mente de las personas desde los púlpitos de las iglesias, porque son las iglesias las que se encargan de transmitir a los hombres las enseñanzas de estos demonios que influencian las mentes de las personas para provocar desde la guerra más insignificante en una familia hasta todas las guerras que han sucedido en la historia de la humanidad. Pero estos microbios espirituales solo manipulan y dominan las mentes de los hombres que no los tienen identificados. Por eso tenemos que contactarnos por todas las redes sociales, por periódicos, por las televisiones, por las emisoras de radio, por las nubes informáticas o como sea, para congregarnos en todas las naciones exigiendo la extinción de las iglesias. Y no pararemos de hacerlo hasta cuando no quede piedra sobre piedra de toda la maldad que sembró en los hombres el Dios de los judíos, y para que los reinos del mundo pasen a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos hasta la página 751. Denle me gusta, suscríbanse, compartan estos videos, pasen por el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz. Este libro está disponible en Amazon y en Google Books.